muchas ventajas sobre esta ruta de la seda, y para hablar sobre este tema tenemos al doctor en economía Enrique Dussel Peters, que nos acompaña para precisamente el análisis del tema. Muchísimas gracias, doctor, por este tiempo con la audiencia. Un placer estar en Telesur de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Bien, ¿por qué es importante para China la ruta de la seda del siglo XX? Mira, yo te recuerdo, China se ha venido integrando masivamente al proceso de globalización en las últimas décadas, con un grupo de reformas desde la década de los 80s, y este proceso se ha hecho explícito y abierto en el último lustro, y particularmente también en los últimos 2 años y en la última reunión de APEC. En noviembre de 2014, China y el presidente Xi Jinping plantea una gran zona de libre comercio, probablemente que compita incluso con el TPP en el ámbito de APEC, y esta zona de libre comercio integra una ruta de la seda, es decir, estamos recordando la vieja ruta de seda hace muchos siglos. Ojo, en donde esta ruta de seda, por supuesto, no va a ser con camellos y caballos, sino que con tecnología, trenes rápidos, infraestructura china. Entonces hay un proyecto de una enorme zona asiática, pero también con países que integran y colindan con el Pacífico, en esta ruta de la seda, liderada de nuevo bajo un proyecto chino de largo plazo. Ahora, la puesta en funcionamiento de este importante cinturón económico requerirá de la construcción de nuevas infraestructuras para facilitar el enlace con otras zonas. Por supuesto, hoy en día esta ruta de la seda, esta interconectividad que está de moda en la actualidad entre los países asiáticos de América Latina es muy limitada. Yo te recuerdo que el siglo XX probablemente ha destacado por una enorme integración entre los países del Atlántico. Todo indica que el siglo XXI va a ser el siglo del Pacífico. Se requieren para ello puertos, se requieren infraestructuras de trenes, puertos secos y una enorme cantidad de infraestructura que en la mayoría de los casos, particularmente en América Latina, pues está volcada hacia los países y hacia la zona del Atlántico, y mucho menos hacia el Pacífico. Bueno, y seguimos en contexto. Según especialistas, la recreación de la antigua vía comercial que conectó en alguna ocasión a Asia con Europa a partir de la dinastía tiene la intención de extenderse, además de atraer el interés de más de 50 países. Vamos a ver algunos datos. El proyecto de la Ruta Económica de la Seda tiene contemplado pasar desde el área costera china en la Franja Oriental, a través de Asia Central y el Medio Oriente hasta alcanzar a Europa. La Ruta de la Seda marítima iría desde el sur de China hasta el sudeste asiático. A lo largo del cinturón y la ruta hay muchos países en desarrollo con una población combinada de 4.400 millones y una producción económica anual de 2.2 billones de dólares. China ha manifestado que con reservas enormes de divisas y usos más frecuentes del yuan y los pagos comerciales, podría ofrecer financiamiento de bajo costo para los países que participen en la campaña. Cabe destacar que con esta iniciativa de construir el cinturón económico de la Ruta de la Seda y la Ruta de la Seda marítima del siglo XXI ha recibido el interés de más de 50 países, según declaraciones del gobierno chino. Seguimos analizando el tema con el señor Enrique Dussel, doctor en economía. Enrique, China ha apostado por el impulso y el fortalecimiento del comercio en yuanes. ¿Qué papel juega la Ruta de la Seda en esa estrategia china? China ha demostrado una enorme flexibilidad en las últimas décadas en términos de comercio, de inversión, de financiamiento, etc. Es decir, China hoy en día otorga financiamiento, por ejemplo, en dólares, pero también en yuanes. China en este proceso de aprendizaje ha logrado también prestar y otorgar financiamiento y créditos en yuanes. Así lo ha hecho con varios países
países latinoamericanos como Argentina, Brasil, entre otros, pero no está cerrado a que se hiciera en otras, en montos y en otras monedas, ¿no? Es posible que en el mediano plazo este interés por parte de China de utilizar como una opción el yuan en forma mucho más significativa, que esto se incremente. Pero hoy por hoy China de nuevo tiene varias opciones en el plano del financiamiento. Ahora, doctor, ¿qué significa para la región y para el mundo entero esta mega ruta de integración que promueve el gigante asiático? Yo te diría que hay que tomar muy en serio el planteamiento de corto, mediano y largo plazo por parte de China. La ruta de la seda, a final de cuentas, es una propuesta de integración bajo el liderazgo chino en forma significativa con países asiáticos y con países latinoamericanos. Desde una perspectiva latinoamericana tenemos que prepararnos para esto en términos de infraestructura, como lo planteaba hace un momento, pero también en términos de comprensión de las características chinas de la economía, de su sistema político, de su lengua y de muchas otras características. Si no nos preparamos, como lo estamos viviendo en México en estos días, con múltiples desencuentros ante proyectos de infraestructura que no cuajan, como decimos en México, que no están funcionando, si no nos preparamos, podemos tener una relación poco armoniosa en el corto, mediano y largo plazo. Doctor, así finalizamos. Muchísimas gracias por su tiempo. Era el doctor Enrique Dussel, doctor en economía, parte de su lectura sobre esta ruta de la seda que está promoviendo China a lo largo del continente asiático hasta Europa y las implicaciones que trae también para el mundo.